Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa, Gancho de Derecha. Y un tema que ha vuelto a salir a la luz recientemente, de acuerdo a las fuentes, ha sido el posible peso corporal que podrían llevar tanto Andy Ruiz Jr. como Anthony Joshua a la pelea el día 7 de diciembre. Y a propósito de este interesante tema, ya hace unos meses yo hice un video donde opiné que no estaba tan de acuerdo en que Andy Ruiz Jr. bajara mucho de peso para la revancha, pues si había ganado con aquel peso, entonces, ¿para qué bajar? Creo que cuando se gana no se deben hacer grandes cambios, porque los cambios o modificaciones se hacen cuando es necesario y generalmente cuando se pierde. Y aquel video lo había hecho precisamente debido a unas declaraciones de Andy Ruiz hechas a pocos días después de lograr su gran hazaña, donde aseguró que se pondría más liviano, que bajaría de peso para la revancha. Y lo que dije aquella vez lo mantengo en cuanto a lo del peso de Andy Ruiz, quien estuvo ese día en la pelea de Nueva York con unas 268 libras de peso corporal que no impidieron para nada que sus manos se movieran como relámpagos. Y además, junto a esa velocidad, ese peso que llevó en su cuerpo, tal vez ayudaron a que los impactos le llegaran a Joshua con ese sello de gran potencia. Sin embargo, si dije que muy bien podría mantenerse con ese peso, que en definitiva es aún un peso menor que los pesos en que llegaba Andy Ruiz a sus primeras peleas profesionales, donde rondaba las 300. Y aquí quiero recalcar, si ganaste del modo que ganaste con 268 libras, no creo por qué sea necesario que experimentes un cambio importante en cuanto al peso. Y cuando digo cambio importante me refiero a que llegue a ser considerable esa disminución del peso, pero aquí incluyo también el polo opuesto, que en este caso sería peor, y me refiero a quedarte demasiado gordo pesando mucho más que en aquella pelea. Eso tampoco, por supuesto, porque ya no estamos en los tiempos de pesar 300 libras. Y como en este momento Andy Ruiz se encuentra en una etapa crucial de su carrera, opino, repito, que si se decidiera modificar su peso no debería ser demasiado ni mucho menos peso del que llevó el 1 de junio en su cuerpo, ni sobrepasarse demasiado, cosa que de acuerdo a fuentes e informaciones podría estar ocurriendo en este momento. Pues de acuerdo a la opinión de no pocos, a Andy Ruiz se le ve hoy mucho más grueso y pesado aún que el día de su pelea con Joshua el 1 de junio. Y si dijimos que aquel día su cuerpo alcanzó las 268, digamos las 270 para redondear, entonces ahora es que se aprecia mucho más pesado debido tal vez a su reciente relajamiento, festejos y grandes comidas, podríamos estar hablando de unas 280 aproximadamente. Y recordemos que en un cuerpo como el de Andy es mucho más fácil el aumento que la disminución de peso. Pero bien, estamos aún a casi 3 meses del gran combate y hay tiempo para un regreso a la normalidad. Además que ya Andy ha declarado recientemente que ya su preparación comienza de inmediato prácticamente y agrega que su objetivo es llegar más ligero. Pienso que Andy Ruiz deberá estar alerta con su peso para que le sea luego más cómodo el cambio y para que ese cambio, si lo hiciera, se haga de un modo inteligente. Y si bien yo pienso que ganó con aquel peso y no debe estar pensando entonces en bajar mucho, Andy Ruiz tal vez no piense como yo, ni parece que tampoco el personal de su equipo que se encarga del asunto, porque ellos aducen, incluyendo al propio Andy, que tendría que bajar un poco porque consideran que como Joshua lo va a hacer, él no se debería quedar atrás. Porque si Joshua llegase con menos peso corporal y con esto también más ligero, pues proporcionalmente a ello Ruiz también debería llegar más ligero. En eso se basa el mexicano y su equipo. Y esto de querer bajar porque Joshua ha bajado y va a bajar podría representar
un aspecto psicológico que podría estar en contra de Ruiz. No sé si Andy tendrá su consejero, un personal que le ofrezca una idea. No sé, tal vez alguna estrategia que tenga su preparador físico, no sé. Porque aquí el caso es que a Joshua, quien pesó para su pelea con Andy Ruiz unas 247 libras, más o menos las mismas que ha pesado como promedio cuando se sube al ring, se le vio un poco más delgado durante las conferencias de prensa. Eso fue lo que yo dije, que me parecía que lo había visto un poco más delgado, pero que tal vez había sido ilusión. Pero no, después de observarlo bien y de las noticias, Joshua ha estado bajando de peso durante su rutina y hoy pesa menos muscularmente. Quizá el día 7 de diciembre estemos hablando de unas 230 más o menos, porque no podemos, por ejemplo, Deontay Wilder, por ejemplo, se sube a sus peleas con un peso promedio de unas 220 libras, más o menos, sin perder su tremenda pegada. Repito, la preocupación de Ruiz es que Joshua le llegue ese día mucho más ligero, y para contrarrestar eso, pues él piensa que también debería estarlo. Y no es que lo diga yo, eso lo ha declarado el mismo Andy recientemente. Sin embargo, debería tener cuidado con esto, porque en efecto, de acuerdo a lo que se vio durante la primera pelea, cosa que aclaré, a Joshua se le vio muy tenso, demasiado musculoso y falto de energía. ¿Y acaso su actual entrenamiento físico se perfile hacia ese objetivo y en perder unas libras en músculo, en busca de resistencia y ligereza? Joshua está justificado en hacer esto. ¿Por qué? Porque perdió, porque lo aplastaron y el cambio debe existir de alguna forma. Y este pudiera ser uno de ellos. Pero Andy Ruiz no perdió, no fue aplastado. Entonces, ¿para qué buscar ligereza perdiendo peso si en definitiva se ha comprobado que él ya la posee? Porque donde la posee realmente es en sus manos. Y así estemos hablando de 270, un poco más incluso, ha mantenido siempre esa velocidad de manos. El caso es que si llegara al ring con un exceso cercano a las 300, sería demasiado, como dije, y le podría afectar sobre todo en resistencia. Pero si es el polo opuesto y pierde algunas libras, si bien llegue demasiado más ligero, esto podría redundar en fortaleza. Mi opinión, como traté de dar a entender en aquel programa, es que mientras Joshua está tomando un camino adecuado y único, buscando esa ligereza, Andy no deberá tratar de alcanzar un peso que difiera mucho del que alcanzó en aquella pelea. Pues en definitiva esas aproximadas 200 libras podrían parecer demasiado, pero en él realmente no lo son. Y cierro con algo que para mí debería cumplirse siempre, no solo en el boxeo, sino en cualquier otro deporte. Si pierdes, haz cambios, modifica, busca lo diferente para evitar la derrota otra vez. Pero si ganas, no cambies, amigo, o al menos no cambies demasiado. Porque si ganaste de una forma, ¿por qué ir en busca de la otra? Muchas gracias. Quiero enviar un saludo al amigo Jordi Almond, que nos ve desde el norte de California. Al amigo Derek Barahona, que nos visita desde Tegucigalpa, en Honduras. Al buen amigo Ramón Vargas, al buen amigo Rick de Marco y a Lucerito de Guaymas. A ellos muchas gracias por sus visitas y muchas bendiciones. Nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha.